Добрый день. יום טוב תоварищים לכל החברים שלנו, всех концах мира. בכל קצות העולם. אני רואה Buen día a todos nuestros amigos en todo el mundo. Los veo aquí en las pantallas, Moscú, Nueva York, San Petersburgo y otros grupos y muchos amigos también individuales. Resulta que en esta clase hay el mayor número de conexiones y también el sábado en la tarde, que son las clases más activas, y por eso yo siempre espero esta clase y espero que, aunque son una vez por semana, les van a dar la entrada correcta al mundo espiritual. Hoy yo quiero hablar un poco sobre eso antes de empezar el Zohar. La sabiduría de la Kabbalah está compuesta de muchas partes. Tiene toda clase de ramas. Saben, como en la química, la física, matemática, hay muchas. Está la base y luego otras especializaciones y campos particulares. Lo mismo con la sabiduría de la Kabbalah, como el resto de las ciencias. Hay muchas ramas variadas, distintas, que se dedican, en sí se dedican a la estructura de los mundos, el libre albedrío, la Kabbalah y la humanidad, historia, geografía. Supuestamente una adición a cómo la Kabbalah se lleva a cabo en nuestro mundo, se realiza en nuestro mundo. Hay mucha conexión entre la Kabbalah y la educación del hombre, el comportamiento del hombre en la sociedad. Pero todo eso son resultados, son adiciones de la Kabbalah a toda clase de interrogantes, pero esa no es la Kabbalah misma. Porque la sabiduría de la Kabbalah en sí es la revelación directa al hombre en este mundo. Es decir, lo que la Kabbalah explica sobre nuestro mundo, que podemos de alguna manera, y ahora también podemos ahora en este mundo de la manera correcta comportarnos. Todavía antes del mundo espiritual, debajo, antes del mundo superior. Estas son adiciones pequeñas, materiales, corporales, que nosotros captamos un poco y que podemos ayudar con publicación para la difusión de la sabiduría de la Kabbalah. Para atraer a la gente poco a poco, acercarlos a lo que es la Kabbalah, para ayudar a los padres que hay que darle al niño, para la educación, aparte de lo que se le empuja y se le infla de todas nuestras ciencias en nuestro mundo, y tratan de hacerlo ser humano más allá del nivel de nuestro mundo. Cómo la gente tiene que entender de las leyes del mundo superior, entonces cómo tienen que comportarse en congruencia, cómo construir sus familias, casarse, educar a los niños, elegir una profesión, los diferentes niveles de su vida. Valores, y de qué manera entrar en la influencia correcta y cómo más correctamente ir hacia la meta de la vida, y si no la meta de la vida, por lo menos vivir de la mejor y más cómoda manera posible. Así que la Kabbalah tiene toda clase de ramas y resultados que también hay que usar, porque no hay sentido a todo el sufrimiento que la humanidad está experimentando tantos siglos. Así que porque no hay ningún resultado positivo. Pero lo más importante en la sabiduría de la Kabbalah es la revelación del mundo superior, porque solo eso le da respuesta al hombre a la interrogante: ¿cuál es el sentido de mi vida? No cómo existir de la más cómoda manera en este mundo, en mis 70, 80 años de vida en este mundo, sino cómo subir de este mundo al mundo superior. Mientras vivimos en este mundo, en esta vida, y que yo me sienta en una vida eterna,
Y así es, en la medida que descubramos esa sensación dentro de nosotros, tal como nuestro mundo hoy existe dentro de nuestros sentidos, de la misma manera el mundo superior, solo que tenemos que abrirlo, descubrir ese sentido. Y entonces veremos que es muy real y mucho más real y verídico que nuestro mundo que nos imaginamos, que nos parece tan sólido. Así que lo más importante es descubrir ese mundo superior, y nosotros, a pesar de que usamos muchas de las cosas que aplicamos en la Kabbalah y filosofía, Kabbalah y libertad, de educación de los niños, Kabbalah y ciencia, todas las preguntas relevantes a nuestra vida y la crisis, pero todo eso, repito, está debajo de los cielos, está sobre la tierra, pero lo que está por encima, en el cielo, de eso habla el libro del Zohar. De eso trata el libro del Zohar. Cuando nos ocupamos con el libro del Zohar, por eso tenemos que desconectarnos completamente de nuestro mundo, de ninguna manera imaginarnos que lo que el libro trata existe en nuestro mundo. Para nada existe. Se toman los nombres, toda clase de denominaciones, definiciones de resultados de nuestro mundo, en breve, palabras, y todas estas palabras apuntan únicamente al mundo por venir, al más alto, al superior, porque estos dos mundos son paralelos, y por eso podemos tomar nombres de nuestro mundo y usarlos y hablar sobre el mundo superior. Se llama el lenguaje de las ramas. Yo uso estas palabras, pero me refiero a algo totalmente diferente. No son como códigos y un lenguaje así que tiene otro significado detrás, sino que aquí hay definiciones precisas de significado. ¿Por qué escogemos esas palabras? ¿Qué palabras yo elijo de este mundo? Tales palabras que apuntan al mundo, que estos objetos son resultado de esa fuerza en el mundo superior. De esta manera yo sé, digamos, cuando hablo de una mesa me refiero a esa fuerza superior que cuando desciende a nuestro mundo resulta en un objeto que se llama mesa. Y toda clase de materias, de materiales, de roca, es decir, de piedra o de toda clase de materiales. Pero esa definición, por ejemplo, de la mesa, madera, que la fuerza existe en el mundo superior y se viste en la materia de nuestro mundo. Entonces, cuando yo digo mesa, yo me refiero a la fuerza, a esa fuerza. Y lo mismo con el resto de las palabras y acciones. Por eso, todo lo que hablamos junto con ustedes, nos referimos a lo que está arriba en los cielos y no debajo del cielo sobre nuestra tierra. Es decir, nosotros nos hablamos sobre fuerzas que determinan todo nuestro mundo. Lo importante es que nos importa que determinan nuestro mundo. Así que olvidémonos de nuestro mundo, no existe. Nosotros ahora estamos en nuestro punto, dentro de nuestra alma. Ella es lo único que existe. No hay cuerpo, no está nuestro mundo, no existe, y yo simplemente estoy volando en el espacio. Yo soy un punto, mi pequeño deseo, a partir del cual yo tengo que descubrir delante de mí a todo el mundo. De eso habla el libro del Zohar. Ese punto se llama el punto en el corazón, aparece en nosotros de repente, en cierto punto en nuestra vida, cierto momento en nuestra vida, y nos lleva hacia algo. Ahora nos desconectamos de todo lo que hay fuera de ese punto, porque es algo que muere, es algo efímero. Poco a poco vamos a ir descubriendo nuestra eternidad, nuestra infinitud. Así que estamos junto con ustedes en el libro del Zohar, que poco a poco nos va a ir revelando. No importa cuánto entendamos lo que decimos, no entendemos nada, porque yo con mi puntito ahora escucho algo que existe, algo en ese mundo. Pero él, mientras tanto, está frente a mí como algo totalmente oscuro y se tiene que revelar ante mí como a partir de la oscuridad.
Y el Zohar me cuenta sobre eso. Me lo cuenta a propósito con palabras materiales, terrenales, mundanas, para que yo a través de ellas, con mi esfuerzo, trate de entender. Entonces, ¿qué me quiere decir este libro? Yo de verdad no me imagino nada correctamente porque no veo nada. Yo me engaño, me miento a mí mismo en mis sentimientos, mis suposiciones, pero no importa, no es irrelevante. Lo importante es mi esfuerzo como un bebé que abre los ojos, abre su boca y capta el mundo. Todo eso le interesa, él no sabe nada, no entiende nada, simplemente observa todo lo que hay frente a él y luego, poco a poco, se van acumulando en ellos todas las emociones, sensaciones, sentimientos y se van acumulando en un cuadro entero que él empieza a conocer y entonces empieza a actuar en él y por sí mismo empieza a hacer cosas y luego aparece en él su ego, sus propias cuentas. Ya empezamos a ver incluso una persona pequeña frente a nosotros, él empieza así con astucia a engañar, a mentir. ¿De dónde todo eso surge en él? Así, con los ojos y bocas así abiertos, absorbió todo lo que hubo a su alrededor sin entender. Lo mismo con nosotros, de una manera totalmente natural. Es la ley más natural de la naturaleza de entrar en algo nuevo. Cuando me desconecto completamente de mi estado actual, nosotros somos como recién nacidos, tenemos que desprendernos de todo el pasado porque no tiene nada que ver con el mundo en el cual estamos adentrándonos, nada que ver con nuestro mundo. Por eso esta entrada directa a través del libro del Zohar, casualmente, que nos cuenta y cuenta y cuenta y nosotros escuchamos y escuchamos y tratamos de captar con toda nuestra fuerza. Eso nos va a influenciar, va a tener su efecto y nosotros al final, eventualmente como un bebé, vamos a entender, vamos a captar, vamos a comprender y vamos a ordenar todas esas impresiones y dentro de nosotros va a resultar el cuadro del mundo superior. Con esta introducción, junto con ustedes, vamos a abrir el libro del Zohar. Por supuesto que yo no voy a poder repetir lo mismo cada vez, pero cada vez voy a tener que darles una pequeña introducción, una preparación pequeña, pero yo les recomiendo repitan esas preparaciones, les van a ayudar mucho para la dirección correcta hacia el mundo superior y eso es lo más importante, que trabajemos de manera directa. Gracias. Hubo una canción, como dice la canción, estoy frente a ustedes desvestido, así estamos junto con ustedes. Entonces estamos en punto 77 de la introducción del Zohar, del artículo El arriero. Pero son asnos, el arriero, el conductor de los asnos. Y si dirás, en ese tercer día, dijo, y dará la tierra hierba. ¿Qué quiere decir en ese tercer día? La creación es el descenso gradual del atributo del Creador a nuestro mundo. El descenso desde el mundo de Ein Sof hasta nuestro mundo, la realización, la materialización gradual, la realización gradual de sus atributos. Perdón. La primera cualidad que el Creador, del Creador que baja a nuestro mundo se llama Chesed, misericordia. La segunda es Gvura, valentía. Y la tercera es Tiferet, gloria. 3 cualidades. Y la más importante es Tiferet, la tercera. No así nomás las dibujé de esta manera. Aquí es la línea derecha, por encima de Gesed, la izquierda por encima de Gvurá, y Tiferet está en el medio. En el medio. ¿Por qué?
Porque lo más importante es la línea media, que incluye en sí todo lo que sale del Creador, la fuerza de la derecha, con su acción directa, buena, positiva, la luz, escribe. La izquierda, la línea de la izquierda, son nuestros deseos egoístas. Eso también sale del Creador. Como está escrito, yo creé la luz, creé la mala inclinación y creé la Torah como condimento, y por eso nosotros estamos en la línea media captamos una cierta medida de ego para corregirlo por medio de la luz, y en eso creamos en nosotros la línea tercera media esta. Esta tercera línea es lo que se llama alma, Adam, ser humano, el yo de la persona. Yo incluyo estas dos cualidades del Creador, yo las capto correctamente, las organizo, clasifico y fusiono. Las miro desde el costado de una manera objetiva, no entro bajo la influencia ni de la luz ni del deseo. Es decir, el hombre primero tiene que estar en una posición en la que su restricción, la primera restricción está en efecto, para que él pueda elevarse por encima de su deseo. Y entonces él combina estos dos deseos de la manera correcta, inflándolos y organizándolos, y recibe como resultado esta tercera línea. Es decir, la combinación correcta de estas dos líneas. Del Creador simplemente salen dos fuerzas, el ego y la luz para corregirlo. Y nosotros creamos de ellos a nosotros mismos. Es decir, en realidad se puede decir que lo que hay es un deseo y no son míos. Lo que yo corregí solo de una manera, lo que corrijo tampoco son yo, sino que mis esfuerzos, mis emociones, mi análisis, mis conclusiones que aparecieron como resultado de este trabajo, mis conocimientos, mis comprensiones, mi conciencia, eso soy yo. Es decir, lo que yo con eso llego a conocer al Creador, pero porque Él me lo dio, porque Él me lo presentó justamente de esta manera, porque lo creó de esta manera. Cuando yo empiezo a fijarme de esta manera, a crearme de esta manera, yo llego a conocer su pensamiento, sus ideas. Y yo, que deseos buenos, malos, línea derecha, izquierda, no importa. Lo importante es que yo, organizándolos uno con el otro en toda clase de combinaciones, lo llego a descubrir a Él, la revelación del Creador dentro de mí. Eso es lo que se llama alma, Neshama. Y no algo derivado directamente de la línea derecha o izquierda. Por eso en el tercer día, el primer día es Gesed, el segundo es Gevura, y el tercer día de la creación es Tiferet. Es el día más importante de la creación, porque aquí se reveló finalmente, por primera vez, el pensamiento de la creación, el plan de la creación. ¿Para qué hizo todo eso? ¿Por qué creó todo eso? Porque creó el cielo y esta luz con la cualidad de Gesed, porque creó la tierra, estos deseos, la Geburah. Y ahora queda claro, Tiferet, para que el hombre combine dentro de él el cielo y la tierra. Y de eso salgan toda clase de ramas, la vida, porque toda la meta de la creación es subir de la tierra a los cielos, y eso ya es un acto independiente del grado inanimado, vegetal, animal y hablante, que absorbe dos cosas al mismo tiempo. No puede haber planta si no absorbe
y no capta las cosas buenas y emite y rechaza las cosas negativas. Lo mismo en el animal y en el hablante, en toda clase de grados materiales y grados biológicos, éticos, morales, espirituales, en todos los grados. Por eso cuando empieza a aparecer los brotes, empieza a aparecer la línea media en cualquier nivel, el vegetal, animal o hablante. Por eso se dice sobre el tercer día, que es el secreto de Tiferet, que es la revelación del hecho de la tierra, que es la Malhut. Eso ocurrió en el tercer día. Y responde, está escrito que es el tercer día, que es Tiferet, pero eso ocurrió en el cuarto día. Pero Tiferet solamente combina en sí de la manera correcta estas dos influencias que provienen del Creador, Gesed y Gvurá. Y luego todo eso desciende a Malhut. Esta es la parte más importante. Pero Malhut se conectó con el tercer día porque Tiferet y Malhut son uno, sin separación, unidos. Y después reveló al cuarto día su hecho. Es decir, él sacó todo el trabajo de Gesed y Gvurá en Tiferet porque reveló el cuarto día para sacar la confección del artista en cada uno de Hagat, porque el día cuarto es la cuarta pata del trono superior, que es Binah, que sus cuatro patas son Hagat y Malhut, Gesed, Gvurá, Tiferet y Malhut. Porque cuando el hombre usa todos, los usa correctamente, él se pone bajo la influencia de la línea media superior, esta que proviene del Creador. De la línea media salen todas estas líneas de la derecha y la izquierda, y cuando el hombre las combina de la manera correcta, las incluye dentro de Malhut, dentro de su deseo, ahí reciben su realización correcta, su forma verdadera, y es Malhut justamente la que se asemeja al trono, al Keter, de donde proviene todo el pensamiento de la creación y se realiza. Punto 78. Y tú me paras si hay preguntas especiales, ¿ok? Punto 78. Todos los hechos de todos entre los 3 días primeros que son Gesed, Gvurá, Tiferet y los 3 últimos días que son Netzach, Hod, Yesod dependían del Shabbat. Tenemos más, no solo conexiones. Aquí antes de Malhut tenemos también Netzach, eternidad. Los voy a dibujar así más pequeños. Hod y Yesod. Yo puse al Yesod un poco a la derecha porque tiene como una tendencia a la derecha, es decir, toma en cuenta estar un poco más hacia el Gesed, hacia la misericordia, con más luz, porque él apunta a todo este sistema en la corrección correcta. Netzach, Hod, Yesod, estas 3 sefirot son un sistema adicional que me ayuda correctamente a juntar todos estos datos que yo recibo de arriba, porque miren lo que está pasando aquí. Gesed y Gvurá son cualidades superiores y Tiferet. Ellos se llaman Avot, los patriarcas, los padres. Avot, padres. Esta cualidad se llama Abraham, la Gevurá se llama Isaac, Yitzhak en hebreo, y la Tiferet se llama Yaakov, Jacob. Estos 3 son los padres, los patriarcas. No tiene nada que ver con nuestro mundo, simplemente se llama así porque la gematría de estas cualidades, los números, el valor numérico, se llaman padres, todas estas cualidades, estos atributos. Y estos 3 atributos Netzach, Hod, Yesod se llaman ya los resultados, los productos, sus hijos, Banim en hebreo, Banim.
hijos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre absorbe estos tres atributos que vienen a él, no puede influenciarlos, se arreglan en él de una manera automática. Lo que dije sobre Tiferet, que así se crea de esta manera como resultado de estos tres atributos, ella en realidad se desarrolla cuando el hombre empieza a trabajar y entender que no es él quien hace todo eso, sino que se le hace a él, se le muestra cómo hacerlo. En nuestro mundo no tanto entendemos de qué manera nos movemos. Nos parece que nosotros lo estamos haciendo por nuestra cuenta, pero miren hacia atrás en la vida. Pueden decir que ustedes mismos pasaron todo eso, que ustedes hicieron solos todo lo que pasaron en la vida. ¿Ustedes decidieron todo? Creo que no. ¿Ustedes qué les parece? Empiezan a pensar que así sucedió conmigo. Si miro hacia atrás en la vida, cuando el hombre empieza a esforzarse, a mirar en lo que hizo, él empieza a ver, darse cuenta que no él lo hizo, simplemente así se fue desarrollando. Por eso ahora que él se empieza a establecer, a ver el pasado, él ve que no es él, todo eso ocurrió dentro de él, sino que ahora él por sí mismo, personalmente, tiene que crear todo eso con la realización correcta, individual, esa realización particular con lo que él recibe de arriba por sí mismo. Eso se llama hijos, y todo lo que fue creado antes es algo que lo recibió de los padres, y por eso nuestros hechos anteriores se llaman padres y nuestros hechos actuales se llaman mi yo, los hijos, Netzach Yesod. Es como los hijos, los productos. Y después que él está consciente de todo eso y lo realiza correctamente, entonces ya de verdad bajan a Malhut, que yo hice, yo creé, yo reuní todo esto dentro de mí. Aunque la Malhut está en un lado como el cuarto elemento, Chesed Gvura Tiferet Malhut, porque la cuarta pata del trono del Creador, pero en realidad ella es la séptima pata, porque tenemos aquí también a la cuarta, quinta, sexta, el sexto día de la creación. En hebreo no hay nombres para cada uno de los días de la creación que usamos en todos los idiomas. En hebreo simplemente los nombres de los días de la semana son el primer día, Yom Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, como está escrito en la Biblia. Hubo primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto, así. Solo el último día de la creación se llama Shabbat, de la palabra cesar, como dejar de trabajar, parar, como una huelga, bien, tiene la misma raíz de palabra, salir de huelga, como cesar el trabajo, parar. Esta sefirá, Malhut, representa lo que deriva del resto de la sefirot. Por eso en ella no hay cuentas, trabajo, esfuerzos, simplemente combina, incluye todas las 6 sefirot o los 6 días de la creación que hay delante de ella. Todas las acciones, todos los hechos, leo 78. Todos los hechos de todos, entre los 3 primeros días que son Chesed Gvura Tiferet y los 3 últimos días que son Netzach Yesod, dependían de la Shabbat, que es la Malhut. La Malhut, por un lado, es la cuarta y por otro lado es la séptima. Así lo ponemos de esta manera, cuarta y séptima. Y así que esto es 4, esto es 5, son 2 conteos diferentes, y esta es la sexta, y Malhut es la séptima.
Perdón que así lo pongo así, pero van a ver que no hay confusión en el Zohar, que se usa mucho, que Gesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod son las cuatro partes principales y Malchut después, como escalones principales, y luego se les agrega Netzach, Hod, Yesod, y resulta entonces 7 días de la creación. Y el último es como pasivo, un poco, por eso se llama, tiene un nombre especial que se llama Shabbat. No el séptimo día, sino más, se podría haberlo llamado también el séptimo día, como en la Torá. Pero este día se llama el día de Shabbat, que explica qué hay de especial en ese día, que es cesar, parar. Hay un verbo que se llama lishbot, cesar, dejar de trabajar, posponer el trabajo, postergar el trabajo. Es como cese de trabajo. ¿Cómo decirlo? Todas las tradiciones de Shabbat provienen de todo esto. Yo siempre me olvido de esa palabra porque no me gusta. Bueno, no importa. Costumbres. Entonces repito, todos los hechos de todos entre los 3 primeros días que Gesed, Gvura, Tiferet y los últimos 3 días de Netzach, Hod, Yesod dependían del sábado, de la Shabbat, que es la Malchut en el aspecto de Gar, de las 3 primeras y toda su plenitud. Es decir, la Malchut que recibe todo dentro de ella. Por eso está escrito que Dios cesó su trabajo en el séptimo día, que es la cuarta pata del trono, porque el día cuarto terminó, porque la Shabbat y el cuarto día son los 2 Malchut, sino que el séptimo día es Malchut, que se incluye en Tiferet, Zeir Anpin en su Tiferet. Aquí tenemos que mostrarlo. Este lugar se llama Chazé, pecho, Chazé. En el séptimo día es Malchut de todo Zeir Anpin, que incluye Netzach, Hod, Yesod, que se apega a él en acoplamiento cara a cara. Cuando Malchut recibe dentro de ella toda la luz, no solo esta pequeña luz que se realizó aquí por encima del pecho, sino lo que hay debajo del Chazé hasta el Sium, hasta el final. Netzach, Hod son las patas y Yesod es el punto que usamos para hacer el acoplamiento, para hacer el zivug entre la parte femenina y masculina. La parte femenina es Malchut y la masculina es Yesod, y por eso ocurre ese acto entre ellos. Pero cuando ocurre en Gesed, Gvura, Tiferet no se llama acoplamiento pleno cara a cara, sino se llama cara a posterior, frente a posterior, cara con posterior se llama. Cuando de arriba bien hay luz, pero abajo no se recibe la luz. Es decir, solamente hay luz de Hasadim que se recibe. Hasadim, misericordia. Cuando se realiza cara a cara, entonces se recibe Hasadim y Jochma, el acoplamiento pleno entre las partes masculina y femenina. Y aquí ya sale luz de Jochma, luz de vida. Cuando es cara a cara, el acoplamiento, esta es entre la parte femenina y masculina, entonces viene luz de Jochma y para eso se necesita un masaje especial de la inclusión de estas 3 sefirot.
Gesed, Gvura, Tiferet y Malchut. Se llaman acoplamiento arriba de Hazé. Se llama Zivug, acoplamiento. Ahora cuando lo pasemos, cuando lo experimentemos, se llama Zivug de Neshikin, acoplamiento de beso. Beso, significa beso. Neshika. Neshikin, Neshika. Y el acoplamiento que ocurre debajo se llama Zivug de Yesodot. Acoplamiento de fundamentos, de cimientos. El acto de Zivug, de acoplamiento. Se puede decir sobre todas las sefirot, todas las cualidades masculinas que fueron creadas, el Yesod las absorbe y Malchut está preparada para recibirlas, porque tiene masaj y recibe toda la luz de Jochma y de Hasadim que descienden en todas las líneas y entran en la línea media. Así que aquí hay zivug de beso, zivug de neshikin, y aquí es zivug de yesodot, de cimientos. Está bien que lo repasamos, eso nos va a ayudar más adelante. Ahora también tenemos que entender de qué se trata, porque todavía no queda claro por qué Gesed, Gvura, Tiferet y Malchut. ¿Cómo puede ser? Ese estado se llama Malchut, por eso se llama Jacob, que representa la katnut, la pequeñez. Katnut, el estado de katnut, pequeñez, es Jacob. Y cuando hay zivug a través del yesod, de los cimientos, eso se llama gadlut, grandeza, porque entonces todos los atributos, toda la luz de Jochma entra en la Malchut. Y hay preguntas interesantes. Bueno, vamos a tratar. Hay preguntas que llegan de todos los países. Puede ser que nuestros operadores nos puedan mostrar las pantallas de nuestros televidentes. Hay muchos países que se reúnen ahora en ciudades e individuos también. De Guatemala nos preguntan. Preguntas interesantes. Cilia me parece que dijo. ¿Qué es más importante en el estudio del libro del Zohar? ¿Ser persistente o esforzarse? Eso depende. Miren cuánta gente. Un gran grupo en Berlín. ¿Dónde está Alex? Alex está con nosotros ahora de visita. Muy bien, lo felicitamos. Estoy muy contento de verlos en Berlín. Hay otros grupos en Sibir, en Ural. Los vemos en las pantallas. En Checoslovaquia, Ucrania, muchas ciudades. Finlandia, Krasnodar, Vancouver, Minsk, Krasnoyarsk, Odessa, Inglaterra. Así que de Guatemala le pregunta Silvia, ¿qué es más importante en el estudio del Zohar? ¿Es ser persistente o el esfuerzo o preparación intelectual? Solo el esfuerzo con persistencia. Ningún intelecto se necesita. El bebé vemos que cuando nace está más desarrollado o menos desarrollado, con atributos o no, cada uno con sus cualidades personales. Lo principal es el esfuerzo. Ustedes saben, en la introducción al estudio de las 10 sefirot, me parece en el punto 133, en la introducción al estudio de las 10 sefirot, que habla cómo el hombre trata de escalar la montaña y todo el tiempo lo paran los guardias del rey, los guardianes del rey. Es decir, él quiere llegar al rey y tiene que pasar todos esos guardianes, tiene que ser más astuto, tener más tenacidad, más inteligente, más poderoso, más fuerte. Él tiene que hacer todos esos círculos hasta llegar a esa montaña. Entonces se merece llegar a la puerta del rey. Entonces se dice una sola cosa. Uno no tiene que ser
físicamente fuerte o sabio, no tiene que ser muy inteligente. Se dice ahí, se necesita solamente paciencia, pero la elección correcta del esfuerzo en la dirección correcta, en el grupo, con todos que te ayudan a apuntarte correctamente, y paciencia. Solo eso. Tenacidad en descubrir la meta y querer llegar a la meta, y paciencia en alcanzarla. Yo les digo eso por mi propia experiencia y de muchos de mis discípulos. Otra pregunta de Silvia de Guatemala. ¿Es cierto que la fuerza del bien y el mal vienen con nuestro nacimiento? ¿Qué nacimiento? No, lo que viene a nosotros por nacimiento, en nuestro nacimiento mundano, todo eso es tonterías, todo eso es material. No tiene nada que ver nosotros. Nuestras cuentas, después que nos sentimos ya que aspiramos el mundo superior, el mundo por venir, entonces tenemos que imaginarnos cualidades. Todo se nos dio, lo positivo, lo negativo, fuerzas que nos empujan hacia adelante o hacia atrás, todo eso se nos dio. Nosotros tenemos que tomar todo como si vinieran solamente del Creador, como del bueno y benévolo, y arreglarlas correctamente y reaccionar correctamente. Así veremos el mundo claro. Que mucha gente que ya está en la Kabbalah y todavía sufre, trabajan de una manera incorrecta, no hacen la relación correcta con lo que reciben del Creador, no lo conectan con Él, pero no están conscientes de lo que lo reciben para su propio avance, no entienden que la acción negativa de otros lados, de todas maneras eso viene del Creador, o a través del campo, no directamente de Él, pero todo para el avance. Y justamente gracias a estos obstáculos nos creamos, nos construimos y nos criamos. Por eso hay que ver también si uno está con falta de satisfacción y desilusión, sensaciones negativas, eso significa que él no se conecta correctamente con la meta. La dirección correcta a la meta siempre trae inspiración, impresión, alegría, elevación, altos espíritus, jamás caída. Seguro que hay bajones que a propósito desconectan de arriba, te tiran sobre la tierra, como se dice. Y tú simplemente estás ahí, permaneces ahí en el bajón. Y eso es cierto. Los cabalistas están ahí, entran en la cama, se cubren la cabeza con la frazada y esperan 10 minutos, 15 minutos, y después todo eso pasa, todo se arregla y de pronto empiezas a sentir de dónde viene todo eso, y como tú entendiste de dónde y cómo y qué pasa y por qué. Yo digo, tú te desconectaste de todo el mundo debajo de la frazada y arreglaste tus pensamientos y emociones correctas y sales de esta situación, sabes por qué se te dio, agradeces la situación y sigues adelante. Hay muchas situaciones, pero lo principal es no perder el contacto con el Creador. Ese es el peor mal que existe, porque en ese estado Él te lo dio. Esto de ninguna manera no se acepta, la desconexión. Preguntan, ¿incrementamos nuestra sensibilidad en la espiritualidad como observadores o nosotros vamos cambiando? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros sujetamos a la influencia de la luz superior, no la vemos, solamente sentimos dentro de nosotros, alcanzamos los resultados.
de las acciones de Él sobre nosotros. Eso es lo que yo de pronto siento que soy diferente. Soy diferente que ni siquiera yo entiendo de cómo y por qué. Porque siento que de pronto me cambié. Como alguien que crece, el niño cuando crece, él no siente que es diferente. Nosotros decimos, mira cómo creció y eso, pero él mismo no lo siente. Pero en la espiritualidad nosotros mismos sentimos que hemos cambiado. De pronto, de día en día, de pronto me siento, veo las cosas diferentes, capto, me comporto de otra manera. De repente es una sensación maravillosa y es un producto de esa acción de la luz superior. Así la sentimos. Y al mismo tiempo hay en el hombre diferentes cambios en toda clase de direcciones. Pero eso ya no es nuestra preocupación. La luz va a operar sobre nosotros y se va a preocupar de darnos la forma, qué atributos, en combinaciones distintas. Ese ya es el trabajo de la luz sobre la materia, el material que la luz misma creó. Nosotros solamente tenemos que despertar su acción sobre nosotros. Dimitri de Praga pregunta: tenía un deseo por conocimiento y ahora ya no tengo ganas de recibir el conocimiento. ¿Cómo sentir el superior al Creador? Al principio la gente que vienen a la Kabbalah se atraen a la Kabbalah o emocionalmente o intelectualmente, o del corazón o del intelecto. Así fuimos creados. La persona fue creada de tal manera que el Creador creó un deseo. Después el deseo de recibir se desarrolló, empezó a sentir al que le da, y ahí surgieron toda clase de posibilidades de decisión, de definiciones, conclusiones. Aparece el intelecto para el deseo, así que el intelecto es el resultado, el deseo de alcanzar. El deseo nos trae resultados del intelecto, pero nosotros ya tenemos esas dos cualidades, moja y liba, corazón e intelecto, y cerebro, mente. Así nos dividimos toda la gente, aunque están en combinaciones diferentes. O la parte intelectual domina, o la emocional, o que soy actor, pintor, músico. Así el mundo literario, o soy un científico, un técnico. Cuando nosotros entramos bajo la influencia, junto con ustedes, bajo la influencia del ambiente, la comunicación, y los medios nos empiezan a enloquecer y hacen lo que quieren con nosotros. Digamos, hoy en la moda es cosas, por eso es diferente, es difícil decir qué y cómo. En la Kabbalah son fuerzas muy armoniosas, pero cuando el hombre viene a la Kabbalah, viene de nuestro mundo, o que de manera emocional lo trata, o con su intelecto, mentalmente, y luego todo eso va cambiando. Y estas dos cosas empiezan a sintonizarse y entrar en armonía. Estas dos cosas, cualidades. Desaparece la física inicial que tenía. De modo que, tal como ustedes dicen, como tú dices, yo en el pasado era un técnico y trataba la Kabbalah, el mundo, y ahora yo trataba fórmulas, esquemas, planes. Yo también estaba en eso y me gustaba mucho, porque en este mundo me parecía que era la única base real de acuerdo a la cual yo podía vivir. Y luego en la Kabbalah
Empecé contra de mi voluntad a sentir mis deseos, cuántos yo los domino y no mi intelecto, que estoy bajo la influencia de mis deseos diminutos y los grandes, los buenos y los malos, no importa qué deseos. Y que mi intelecto, mi mente es solo el servidor de mis deseos, apunta solamente a nuestra meta para deleitar mis deseos, para satisfacer mis deseos. Y con eso se acaba en el hombre su trato especial, su afinidad con su mente, y empieza a ver que su mente no vale nada, que simplemente es el servidor del deseo, y por eso es tan bajo como todos los deseos inferiores. Y nosotros simplemente empezamos a trabajar para cambiar nuestros deseos, para que venga la luz superior y me dé otras cualidades. Y cuando me otorgue otras cualidades, otros deseos, va a aparecer en mí otro intelecto, otra mente para poder realizar esos deseos, y entonces mi intelecto va a ser más alto, mi mente va a ser más superior, y así va a poder servir, prestar servicio, satisfacer los deseos más altos de otorgar. Así que no importa de qué manera uno viene a la Kabbalah, lo importante es que después él se atraiga hacia sí mismo la luz superior que corrija su deseo, o más correctamente, y como resultado su mente, y entonces llegue a conocerlo. ¿Sí? Hay muchas preguntas de Federico de Francia. Él se basa en muchas fuentes, el Talmud, el Zohar. Él pregunta cuál es la diferencia entre estas dos fuentes. Una de las preguntas es si Yesod, el cimiento, la base, es una puerta que está entre nuestro mundo y el mundo por venir. Sí, seguro. El Yesod es el punto de contacto entre nuestro mundo y el mundo superior. Es como esa parte que no entendemos. Cuánto todo eso proviene del mundo espiritual. Es una categoría muy importante. Se dice así. Luego él pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el estudio del Zohar, el Talmud y el Zohar? El estudio de las 10 Sefirot. Todo lo que tiene que ver con el estudio. El estudio de las 10 Sefirot no era el Talmud, él simplemente lo preguntó en hebreo. Estudio de las 10 Sefirot y el Zohar, ¿cuál es la diferencia? El estudio de las 10 Sefirot tiene que ver con la ciencia de la sabiduría de la Kabbalah, y el Zohar pertenece no a la ciencia de la sabiduría de la Kabbalah, sino a la realización de la sabiduría de la Kabbalah en la persona. Es decir, el estudio de las 10 Sefirot, cada persona puede estudiar. El Zohar también se puede leer por cualquier persona. Todo depende de qué manera uno estudie. El estudio de las 10 Sefirot es muy difícil leer con intención para que funcione sobre nosotros. ¿De qué habla? ¿De qué se trata? La luz solamente nos apunta de una manera sutil para la revelación del mundo superior. Simplemente te fuerza con la lectura, con la revelación, con su acción, a pensar, a sentir que ya estás en un bosque, en un espacio, o al contrario, que sientes que todo eso existe dentro de ti. Creo que vamos a pasar otro punto 79. Y si dirás que la Shabbat es Malchut, ¿por qué está escrito observen mis Shabbatot en plural, que son dos? Y responde, hay la Shabbat de la noche de Shabbat, que es Malchut, y Shabbat del día, que es Zeranpin, que ilumina en Shabbat, las 6 Sefirot anteriores, que iluminan en Shabbat, que es la Malchut, y no se separan, porque están unidos cara a cara, y se llaman dos Shabbatot. Es decir, tanto Zeranpin que se prepara para para el acoplamiento con Malchut, y Malchut que se prepara cuando se acoplan, cuando están juntos y descubren en su
Su alcance es como una combinación única de Zeir Anpin y Malchut, pero los llamamos Shabbatot y las cuiden, observen 2 Shabbatot, es decir, hagan así que ese acoplamiento esté relacionado con el propósito por un lado y por el otro lado que se sienta como la entrada de todo el Creador con todas sus cualidades, con mis emociones, mis comprensiones de cómo yo lo reconozco y lo detecto a Él dentro de mí, como Él entra dentro de mí. El alma aparece en nuestro mundo como Malchut, como una parte femenina, pero el Creador hacia nosotros se revela, se manifiesta como la parte masculina y nosotros nos preparamos para recibirlo a Él, su llenado, recibir su entrada, su morada en nosotros. Eso se considera el significado interno de este séptimo estado, ese estado espiritual que se llama el sábado, la Shabbat. No tiene nada que ver con el día mundano en nuestro mundo. Es una cualidad que uno alcanza cuando pasa de abajo hacia arriba. Todos los alcances, los logros de todos sus escalones. Él llega al séptimo escalón cuando, habiendo obtenido todos los alcances y todo lo que él hizo con sus deseos, y entonces él realiza plenamente el escalón que él comenzó antes, una semana antes, así se llama, una semana. Y ahora, en el séptimo escalón de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alcanza el séptimo y salta al próximo escalón. Y así hay escaleras desde nuestro mundo hasta el mundo de Ein Sof y van a seguir y seguir y seguir. 6 grados Shabbat, 6 grados Shabbat, 6 grados Shabbat, hasta el final. Y así vamos a pasar junto con ustedes nuestra subida espiritual. Toda esta estructura que estudiamos con ustedes es permanente, es fija. Es una estructura fija. ¿Cómo decirlo? Hay variaciones de Malchut y Zeir Anpin, se puede agregar a Binah de arriba, que ilumina de arriba, se puede añadir de abajo los mundos de Bia, de donde suben las almas hacia Malchut. Pero en realidad es suficiente, todo esto es, revuelve alrededor de todo esto. Vamos a aprender con ustedes, aparte de esta parte superior, fuera de esta parte superior de Zeir Anpin, Chesed, Gvura, Tiferet, vamos a conocer también la parte inferior de Netzach, Hod, Yesod y Malchut. Vamos a averiguar, a esclarecer, cada una de estas partes son fuerzas espirituales. Son categorías. Hay en ellas muchos subsistemas y atributos y cualidades y cada uno tiene sus propias cualidades y cada una de estas sefirot se extienden y se subdividen en inmensas partes que se llaman palacios. Palacios son como salas, como decir, es como un palacio, como un gran mundo, una gran sala. Cada nombre aquí es como una sala en la que entras y ves en ella una gran cantidad de cualidades, fuerzas y toda clase de partes y elementos de tu alma, de ti mismo. Y todo eso se te va abriendo y revelando para ti y que todo eso es para nosotros eventualmente todo eso entra en nosotros y nosotros nos volvemos iguales, semejantes al Creador, y lo que se considera toda la Kabbalah y todo su propósito. Con eso vamos a terminar hoy. Hasta la próxima vez. Estoy muy contento de ver grandes grupos: Moscú, Peter, Berlín, Toronto, Nueva York, Vancouver. Éxito a todos. Chile, gran grupo, un grande grupo. Todos están en las pantallas. Son muchos. Muchas gracias por participar y que estén sanos y hasta la próxima.